En los pasillos del Valley Sanatorium, ubicado en San Gabriel, California, los médicos se debatían por el presente y el breve futuro que quedaba para el famoso comediante, conocido por todos como Curly Howard. No se puede pasar por alto que en tan solo pocos años, Curly había pasado de estar en la cima del éxito a sufrir el total deterioro de su salud. El enorme desgaste físico que presentaba el querido actor de Los Tres Chiflados era evidente. Y prácticamente luego de intensos y riesgosos intentos, ya no quedaba nada por hacer. En la fría tarde del 18 de enero de 1952, su hermano más grande y compañero de escena, Moe Howard, fue a verlo luego de haber recibido la llamada de los directivos y personal médico del sanatorio. Le pedían ayuda para trasladar a Curly. Lo que estaba por suceder ese día era inminente y ya todos lo esperaban. El estado de aquel hombre que había sabido sacar grandes carcajadas a toda una generación era ahora penoso. De esta forma, y a tan solo sus 48 años de edad, Curly Howard había muerto. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. A lo largo de su vida existieron muchas cosas que llevaron a amar a este increíble personaje en su círculo íntimo, pero para quienes lo vieron actuar bajo el entrañable trío de Los Tres Chiflados, nos quedó alguna duda sobre qué fue de él detrás de las cámaras y qué lo llevó a su triste final. Justamente todo eso y mucho más es lo que nuestro locutor, Franco Patiño, te estará contando a continuación. Por eso te invito a que veas este video hasta el final y que si no estás suscrito puedas hacerlo para que no te pierdas los próximos videos que suba de ahora en adelante. Y bien, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo, más específicamente hasta 22 de octubre de 1903. En el distrito de Brooklyn, Nueva York, nació el quinto y último hijo del matrimonio lituano-judío de Solomon Horwitz y Jenny Gorovitz. El nuevo integrante era Jerome Lester Horwitz, quien años más tarde pasaría a ser conocido mundialmente como Curly. Pero antes, tuvo otro apodo. En sus primeros años, la madre lo llamaba cariñosamente "mi bebé", generando risas y burlas entre sus hermanos más grandes, que comenzaron a decirle Babe. Este apodo perduraría durante un largo tiempo y él mismo lo terminaría adoptando. Sus allegados siempre lo describieron como un niño tranquilo y sensible que nunca les trajo grandes problemas a sus padres. Curly era introvertido y tímido. Aunque no era un estudiante sobresaliente, durante sus años escolares se destacó como un gran jugador de baloncesto, al que todos le auguraban un futuro prometedor en el deporte. Sin embargo, a los 12 años, un trágico hecho cambió su destino. Curly tenía planeado ir de casa con uno de sus amigos. Tomó prestado un rifle de su hermano mayor Moe y se dispuso a limpiarlo antes de emprender la aventura. Fue en ese momento cuando accidentalmente apretó el gatillo del arma disparándose en uno de sus pies. La enorme cantidad de sangre que perdió ese día parecía capaz de terminar con su vida en el instante. Pero Moe, que siempre cuidaría de él, lo llevó de inmediato a un hospital donde le salvaron la vida. Afortunadamente la familia no tuvo que lamentar su partida en esa oportunidad, pero este suceso dejaría una marca imborrable en él. Su carrera como basquetbolista quedó truncada con aquel disparo que le dejó como secuela una renguera que lo acompañaría por el resto de sus días. Pero con el optimismo que siempre lo caracterizó, Curly salió adelante y sin mirar atrás y lamentarse, cambió el rumbo de su vida. Por aquellos tiempos, en la adolescencia, se despertó en él un gran interés por lo artístico, particularmente por el baile y el canto, por lo que decidió abandonar la escuela y dedicarse a ser bailarín de salón. Así fue como empezó una prominente carrera artística que apenas estaba saliendo a la luz. Pero llegó el momento que demos otro salto en el tiempo y nos detengamos en el año 1932,
Y es que este fue un año importante en su vida, ya que su costado artístico que se había despertado en él hacía algunos años no fue ninguna casualidad. Como pasó a lo largo de su vida, su familia siempre tuvo gran influencia en Curly. Con una fascinación digna de hermano menor, Curly admiraba a sus hermanos más grandes, Shemp y Moe, quienes para el 1932 ya llevaban varios años trabajando en teatro. Los hermanos, junto a Larry Fine, participaban de un show de vaudeville, un género de comedia muy común por aquellos años que se destacaba por tener una trama de enredos y diálogos picantes. El espectáculo estaba protagonizado por el comediante Ted Healy y se llamaba Ted Healy y los Chiflados. Aunque el trío se desenvolvía por el escenario en un rol secundario, eran quienes verdaderamente provocaban las risas del público con sus agraciados movimientos y actuaciones. A pesar del gran éxito que el espectáculo fue acumulando a lo largo y ancho del país, las asperezas entre Healy y Shemp se fueron volviendo cada vez más frecuentes, por lo que Shemp decidió dar un paso al costado. El talento y carisma que distinguían a Curly del resto fue apreciado por Moe, que ante la vacante disponible y casi sin pensarlo, propuso que fuera él quien ocupara el lugar de Shemp. Ted Healy accedió a encontrarse con Curly antes de tomar la decisión. Tengo que aclarar que para ese momento Curly no se hacía llamar de esa manera y que tenía una cabellera larga y prolija y un prominente bigote colorado. De hecho, esta característica fue la que hizo que Healy dudara en contratarlo. En cuanto Healy se encontró con él, se vio desilusionado. Su impecable aspecto no le parecía gracioso y se contradecía con la temática del espectáculo. Determinado a conseguir el papel, Curly salió del lugar y luego de unos extensos minutos regresó con la cabeza calva y un pequeño bigote. Fue en ese momento cuando irónicamente decidieron llamarlo Curly, que en inglés quiere decir rizado. Así fue como Curly inició su carrera en la actuación, que en tan solo un par de años dio un salto gigante. Para el año 1934, Ted Healy decidió llevar su camino en la comedia hacia otro rumbo, y el trío compuesto por Curly, Moe y Larry pasó a convertirse en protagonista del show Los Tres Chiflados tras firmar un contrato con Columbia Pictures. Ya con contrato en mano, Los Tres Chiflados se transformaron rápidamente en uno de los espectáculos más aclamados no solo en Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del mundo. A través del humor absurdo y la comedia física, donde constantemente vemos a los personajes recibir golpes de sus enemigos o incluso entre ellos mismos, alcanzaron el merecido lugar entre las estrellas de Hollywood. Sobre todo, Curly fue quien más se destacó entre los tres, y tanto el público como la prensa le hicieron saber que era el favorito. Pero Curly no solo era querido por su desempeño delante de las cámaras. Detrás de estas, todo un equipo técnico disfrutaba de trabajar con él. Tal es así que a menudo se olvidaba los diálogos y debía improvisar. Pero lejos de enojar al equipo, estos momentos eran los que más risas causaban. De la improvisación fue que surgieron sus gestos y frases célebres. En su autobiografía, Moe cuenta que durante la filmación de una escena, Curly no lograba recordar su línea, así que se tiró al piso y comenzó a dar vueltas en trompo hasta que la recordó y continuó la escena. Ya se dieron cuenta a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sí, es un clásico de Curly. Este se volvió uno de sus movimientos distintivos, y junto a las célebres frases o o el ladrido imitando a un perro fue como se ganó el cariño de los fans. Bueno, creo que eso prueba que están correctos. Verifícalo. Díselo. De ahí en más, el éxito delante de cámaras no pararía de crecer, pero tras bambalinas, en la vida de Curly, no todo era risas. Y es que el menor de los hermanos sufría una serie de inseguridades que con el correr de los años le jugarían en contra. El hecho de tener que afeitar su cabeza para el personaje de Curly le hacía sentir que no era lo suficientemente atractivo para las mujeres. Sin embargo, su historial de matrimonios no dice lo mismo. Al inicio de la década en 1930, con 27 años, Curly contrajo matrimonio con Julia Rosenthal, pero la pareja no duró más que algunos meses y enseguida se divorciaron. Hasta que el 7 de junio de 1937, cuando su carrera actoral estaba en pleno auge, se casó con su segunda esposa, Elaine Ackerman, quien pronto se convertiría en la madre de su primera hija, Marilyn.
Sin embargo, en 1940, tras un arduo divorcio, la pareja llegó a su fin. Esta separación golpeó terriblemente el estado emocional de Curly, que como dijimos antes, era muy sensible. Su temor a estar solo y no volver a conquistar a una mujer incrementaba cada vez más. Y fue en ese entonces cuando encontró consuelo en el alcohol y la comida chatarra para pasar el difícil momento que le tocaba vivir en su vida personal. Moe, atento al estado de su hermano, le tenía terminantemente prohibido beber antes o durante los rodajes y además cuidaba de su economía. Curly obedecía, pero en cuanto Moe se ausentaba, despilfarraba su dinero en propiedades, alcohol y autos para sus amantes ocasionales. Cuando no estaba trabajando, Curly volvía a su personalidad introvertida y rara vez se lo veía socializando. Solo lo hacía si estaba bebiendo alcohol. Sin embargo, la inseguridad que sentía para con las mujeres no le impidió canalizar todo el amor que tenía para ofrecer con los animales. Durante toda su vida se dedicó también a rescatar perros de la calle, dándoles asilo hasta que consiguieran un hogar permanente. Según dicen, llegó a salvar al menos a unos 5,000 animales. Incluso al firmar contrato con Columbia Pictures, pidió agregar una cláusula que le permitiera ir con sus perros al set. La productora le permitió llevar solo 2. Y así fue. Curly asistía a los rodajes acompañado por sus amigos caninos, quienes eventualmente se colaban en las escenas. Volviendo a la oscuridad en la que estaba sumido, ni la fama ni el éxito parecían ser suficientes para demostrarle a Curly que podía tener una buena vida si no se dejaba llevar por sus inseguridades, y lo que en algún momento fue capaz de controlar y dejar fuera de los rodajes comenzó a afectar su trabajo. Así es, para aquel entonces subió excesivamente de peso y su voz sonaba diferente. La voz aguda que lo caracterizaba ahora se escuchaba ronca. Sus movimientos se tornaron lentos y la gracia de sus gestos parecían disiparse. Moe, que nunca dejó de cuidar de su hermano menor, creía haber encontrado la solución que pondría fin al desgaste de Curly. En el año 1945 le presentó a Marion Buxbaum y en poco tiempo la pareja se casó. Luego de 3 meses el tercer matrimonio de Curly también terminó, pero esta vez la fama le jugó en contra. El divorcio se volvió mediático y lejos de alejarse de las tristezas que arrastraba, el derrumbe en su vida personal se trasladó a la profesional. A toda máquina la producción de Los Tres Chiflados no descansaba. Sumaron un éxito tras otro en la televisión mundial. Alcanzando los 100 episodios, el 6 de mayo de 1946 se llevaba a cabo la filmación del corto número 97, Half West Holiday, Vacaciones a Medias. Pero justo cuando solo faltaba rodar la última escena, que se trataba de una guerra de pasteles, el director Jules White convocó a los actores al set para dar inicio a la última parte. Casi todos se hicieron presentes, pero faltaba un integrante, el más importante. Curly no respondía al llamado del director. Preocupado, Moe fue a buscarlo a su camarín. Así fue como se encontró con la peor escena. Curly estaba sentado en una silla, incapaz de moverse o hablar. Lo único que podía hacer era llorar. Su cabeza caída se apoyaba sobre su pecho. Cuando Moe se acercó y lo miró de frente, notó que la boca de su hermano menor estaba torcida. Enseguida se dio cuenta de lo que pasaba y con cautela dio aviso al director para trasladar a su hermano al hospital Woodland Hills, en California. Aquel día, Curly sufrió un accidente cerebrovascular masivo. Su futuro fue aún más desalentador cuando los resultados arrojaron como diagnóstico hipertensión extrema y obesidad. Ya nada volvería a ser igual para él. Los excesos ya no podían ser parte de su rutina. El trágico hecho que le costó una extensa recuperación le impidió continuar con su actividad delante de las cámaras por un largo periodo. Frente a su ausencia, el favorito de Los Tres Chiflados fue reemplazado por Shemp, que a pesar de tener su propia carrera, aceptó cubrir a su hermano hasta que se recuperara. Pero esto nunca sucedió. Solo se lo volvió a ver cuando, apenas recuperado del evento que sufrió su cuerpo, se presentó sorpresivamente en el set donde se estaba dando la filmación del episodio número 100, Hold That Lion. El director Jules White no pudo dejar pasar la oportunidad y lo invitó a participar. La última vez que Curly participó de Los Tres Chiflados fue en ese cameo dentro del tren donde transcurría el episodio. Por unos segundos, las cámaras registraron para siempre un momento único.
Curly con su larga cabellera, Larry, Moe y Shemp compartieron una escena juntos por primera y única vez. Desde ese día en adelante, la salud y la carrera artística de Curly continuaron su curso hacia un derrumbe total. Pero mientras continuaba enfocado en la recuperación tras el derrame cerebral, Curly conoció a Valerie Newman, de quien se enamoró perdidamente y ella de él. Según dijo años más tarde la esposa de Moe, Valerie fue lo mejor que le pasó a Curly en toda su vida. En 1947, Valerie dio el sí a Curly, convirtiéndose en su cuarta y última esposa. En 1948 tuvieron una hija, Jenny, pero Curly apenas pudo disfrutar de ella. Y es que lamentablemente, unos pocos meses después del nacimiento de su segunda hija, sufrió otro derrame. La gravedad de la hemorragia esta vez fue más extrema y le dejó paralizado la mitad del cuerpo, permaneciendo postrado hasta el final de sus días en una silla de ruedas. Aunque Valerie cuidó con dedicación de su esposo durante varios años, las dificultades que hacían a la movilidad de su cuerpo o la cotidianeidad de la familia, debió acudir a ayuda profesional. En febrero de 1951, tuvo que ser internado en la clínica de reposo Colonial House en Los Ángeles, donde un mes más tarde volvió a sufrir otro derrame y fue trasladado al North Hollywood Hospital, donde le dieron los cuidados necesarios. Pero para fines de ese año, el estado de su salud se encontraba en pésimas condiciones. Había perdido sus facultades mentales y la capacidad de comunicarse, por lo que el hospital informó a la familia que debía ser trasladado a un hospital psiquiátrico. La familia Howard se rehusó a las sugerencias médicas y en cambio decidieron trasladarlo al sanatorio Valley View. Tras 6 años de cuidados intensivos, de una infinita cantidad de médicos cuidando de él y una familia y un público presente que lo acompañó en todo momento, Curly llegó el 7 de enero de 1952 al que sería su último hogar. 11 días después, en la mañana del 18 de enero, los médicos se encontraron con un panorama desalentador. Curly estaba peor que nunca y decidieron dar aviso a su familia. Moe llegó de inmediato al sanatorio Valley View y estuvo presente en el momento en el que su hermano menor y compañero de escenas y aventuras sufría un último y fulminante derrame cerebral. Con 48 años, Curly Howard dio su último respiro rodeado de su familia y a las 3:10 de la tarde, junto con su partida, se apagaron las risas de miles y miles de personas. La causa de su muerte fue una hemorragia masiva cerebral. Para sus allegados representó un alivio que Curly dejara de sufrir las consecuencias de los excesos que lo llevaron a pasar sus últimos años en deplorables condiciones. Curly fue despedido por sus seres queridos con un funeral judío y descansa en el cementerio Home of Peace de Los Ángeles. Los Tres Chiflados continuaron su producción hasta 1975 sin su principal y querido personaje. Por más intentos que se hicieran para reemplazarlo, ninguno de los actores que ocuparon su lugar fue capaz de estar a la altura. Curly era el único que podía darle vida porque la comedia era parte de él. Curly fue quien hizo posible que incluso 100 años después, generaciones y generaciones elijan ver Los Tres Chiflados. Aunque su paso por el mundo fue breve, su huella aún permanece y hay quienes lo reivindican aún en la actualidad. Su nieto, Frank Server, hijo de su primera hija Marilyn, se enteró que su abuelo era el mismísimo Curly cuando él ya era un joven admirador. Tras la emoción de saber que su sangre lo unía a su ídolo, decidió reforzar el lazo homenajeándolo. A través de las redes sociales, Frank se hace llamar Curly G y devuelve al público un poco del humor de su abuelo, quien dio su vida para hacer reír a los demás, mientras en su interior callaba un gran dolor. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!